Muy buenas a todos. Vamos a desarrollar el capítulo 8 de, de nuestro contenido que se trata sobre fuentes de campo magnético. ¿Sí? Nosotros la clase pasada estuvimos viendo en el capítulo número 7, vimos lo que es el campo magnético y vimos lo que la fuerza que producía ese campo magnético a las cargas en movimiento. En todos los ejercicios que estuvimos viendo, el El enunciado nos hablaba de la fuerza o del movimiento de las cargas, pero no nos decía de dónde salía el campo magnético que producía esa fuerza. Nosotros sabíamos que el campo magnético se producía por cargas que se movían, cargas en movimiento, sí, pero el enunciado en ningún momento nos especificaba de dónde sale ese campo magnético. Nos decían más que el campo magnético ya estaba presente ahí. Bueno, hoy en este video vamos a ver de dónde puede salir el campo magnético, cuáles son las fuentes que producen el campo magnético. Y como vimos ya en el capítulo 7, el campo magnético es producido por cargas que están en movimiento, cargas que tienen una velocidad y entonces al tener una velocidad esas cargas producen nuestro campo magnético. Bueno, y para empezar a ver las distintas fuentes de campo magnético que existen, vamos a empezar por una básica, ¿sí? Que es el campo magnético producido por una carga puntual que se mueve, que tiene velocidad, ¿sí? Y se encontró por experimentos, ¿sí? Esta es una fórmula empírica que no tiene una demostración, sino que es por experimentos, se, se encontró que la magnitud que produce una carga puntual que tiene una velocidad v, ¿sí? Y una carga Q, se encontró que el campo magnético que produce es proporcional a la carga de la carga puntual, ¿sí? A su carga, y es proporcional también a 1 sobre r cuadrado, donde r, ¿verdad? Sería la, la distancia del punto donde nosotros hemos calculado el campo magnético, donde se midió el campo magnético, hasta el punto donde se encuentra la carga que produce el campo magnético. Eso sería R. Voy a hacer un poco un dibujo, ¿sí? Para, para que se vea todas las componentes, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Yo tengo una carga puntual que tiene una velocidad v, uy, tiene una velocidad v, ¿sí? Y tiene una carga q. Si yo mido en un punto acá, en ese punto yo quiero calcular, en este punto P, yo quiero calcular la magnitud del campo magnético, entonces la distancia R sería esto. Esa sería la distancia R, ¿sí? Entonces, la velocidad sería v, la velocidad de la carga y la carga sería Q. Entonces se encontró que esa sería la fórmula para obtener la magnitud del campo magnético producida por una carga puntual que se está moviendo, ¿sí? Y obviamente, ¿verdad? Eso es en valor absoluto, pero se puede incorporar también la magnitud, la dirección del V, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el campo magnético es un vector. Entonces, no solamente necesitamos calcular su magnitud para poder definir el campo magnético, sino que también tenemos que definir su dirección y su sentido porque es un vector. Un vector está definido por esas tres características, ¿verdad? Su magnitud, su dirección y su sentido. Entonces, tenemos que definir esos tres eh, para poder tener definido nuestro campo magnético. Entonces, la fórmula em, para obtener el vector campo magnético sería esta que está ahí resaltada, ¿verdad? Sería el campo magnético de una carga puntual con velocidad constante, ¿sí? Bueno, vimos también en el capítulo 7
que serían las líneas de campo magnético y vimos la diferencia entre la línea de campo magnético y las líneas del campo eléctrico, ¿sí? Son bastante diferentes porque en este caso las líneas de campo magnético lo que representan es la dirección y el sentido del campo magnético en cada punto del espacio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en un punto acá queremos calcular, o sea, queremos ver el campo magnético, la dirección del campo magnético y su sentido, con las líneas del campo magnético, que las líneas acá, por ejemplo, me dicen que se va hacia acá. Se dibujan así estas líneas. Entonces, en ese punto negro ahí que yo dibujé, mi campo magnético va a ser tangente a ese círculo y va a tener esta dirección y ese sentido, ¿sí? Ese sería mi campo magnético. Eso es lo que representa la línea de campo magnético. No hay que confundir con las líneas de campo eléctrico. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque las líneas de campo eléctrico también nos definían la dirección, ¿verdad?, de la fuerza eléctrica en ese punto. Pero en este caso, las líneas de campo magnético no nos representan la dirección de la fuerza, porque nosotros sabemos que vimos la clase pasada que la fuerza es perpendicular. La fuerza magnética es perpendicular al campo magnético y es perpendicular a la velocidad de la carga, ¿sí? Entonces, no hay que confundir por eso, ¿sí? Em, y ahora, ¿cómo yo defino si este círculo, ¿verdad?, las líneas de mi campo magnético van a ser, en este caso, por ejemplo, en sentido horario? ¿Cómo, por ejemplo, yo voy a saber si es en sentido antihorario? Bueno, si se fijan ahí, dice que el símbolo de X indica que la carga se mueve hacia el plano de la página, ¿verdad? Se aleja del lector, dice. Entonces, ahí nosotros vemos que la carga se está moviendo hacia adentro de la página, ¿verdad? Hacia adentro de la pantalla, en este caso. Entonces, lo que hay que hacer para determinar si es en sentido horario o en sentido antihorario, ¿verdad?, la línea de campo magnético, lo que hay que aplicar es la regla de la mano derecha, ¿sí? Acá en esta figura se aprecia mucho mejor, ¿sí? Tenemos la partícula positiva de una carga Q y está representado su velocidad en ese vector verde, ¿sí? Y quiere calcular acá en este punto P, ¿sí? En este punto P es donde quiere calcular, ¿verdad?, la magnitud del campo magnético, y acá se tiene que esto es el vector R, tenemos el vector de la velocidad, y para definir este giro, ¿verdad?, que hacia acá, lo que se hace es que se usa la regla de la mano derecha. Agarramos, suponiendo que este es el vector, ¿sí?, mi lápiz es el vector velocidad, ¿sí?, que está la punta, entonces se va hacia allá. Entonces agarramos el vector velocidad con nuestra mano derecha, el pulgar apunta hacia la cabeza del vector, entonces nuestros cuatro dedos nos indican que va a girar así nuestra línea de campo magnético. Si fuera hacia el otro lado, entonces giran al revés, ¿sí? Ya, pónganle pausa al vídeo y traten de comprobar eso ustedes, ¿verdad? Con su lápiz, así como hice yo, ¿sí? Para que vean que les sale así como les sale acá en la figura. Bueno, y si la carga puntual es negativa, la dirección del campo y la línea de campo son opuestas de las que se ilustran en la figura, ¿sí? Eso es algo que ya sabíamos luego también. Bueno, continuando. Ya vimos para una carga puntual, ahora vamos a ver para un elemento de corriente. Un elemento de corriente que podría ser un alambre, ¿sí?, un segmento recto, un segmento curvo, etcétera, etcétera, ¿sí?, para un elemento de corriente. Y acá lo que se utiliza es el principio de superposición. El principio de superposición de campo magnético, que dice, el campo magnético total generado por varias cargas en movimiento es la suma vectorial de los campos generados por las cargas individuales. Entonces, si yo tengo un conjunto de cargas, cada carga me genera un campo magnético. Y el campo magnético resultante en cierto punto va a ser igual a la suma de todos los campos magnéticos. Eso es lo que nos está diciendo nuestra,
nuestro principio de superposición de campo magnético, ¿sí? Em, Les dejo en detalle a ustedes para que lean bien, ¿verdad? Y que vean la demostración, porque esto también es algo de teoría, ¿verdad? La demostración de esta fórmula. Pero resulta que esta es la fórmula del campo magnético de un elemento de corriente. Un elemento de corriente podría ser un alambre, ¿sí? Un alambre donde por este alambre están circulando cargas, están circulando partículas cargadas. Entonces, sería esa su fórmula del campo magnético. Ahí está, brevemente resumido su demostración. O sea, pueden ver, van a entender sin ningún problema porque eh, es algo, no es nada del otro mundo, es algo que ya llegamos a hacer, ¿verdad? Pero bueno, esa es la fórmula. Y ahí hay una aclaración que dice que diferencial L es un vector con longitud dl en la misma dirección que la corriente en el conductor. Eso es importante, ¿sí? El diferencial L tiene la misma dirección que la corriente, ¿sí? Nosotros acá tenemos la corriente en la ecuación y este diferencial L tiene que tener la misma dirección que la corriente, ¿sí? Es importante eso. Y esta ecuación se le conoce como la ley de Biot y Savart, ¿sí? Y esta ley se utiliza bastante, ¿verdad? Pero también se utiliza otra ley que vamos a ver más adelante. Pero eh, esta también se utiliza bastante. Y se puede utilizar de forma, bueno, se utiliza luego de forma diferencial porque nosotros estamos calculando el campo magnético para un elemento de corriente y consideramos pequeños diferenciales de ese elemento de corriente para calcular el campo magnético. Entonces, nosotros tenemos voy a dibujar para que se entienda mejor. Nosotros tenemos voy a dibujar acá, creo que ahí sí se ve, sí. Tenemos un elemento de corriente, vamos a suponer que es infinito, y tenemos acá el punto P donde nosotros queremos calcular el campo magnético. Entonces lo que se utiliza es el principio de superposición y este pequeño diferencial L de nuestro elemento de corriente, yo voy a calcular con este vector de posición, voy a calcular el campo magnético que me genera ese pequeño diferencial L en ese punto P. Después voy a calcular el siguiente campo magnético que me genera el siguiente diferencial L en ese punto P. Y así con cada diferencial L y luego sumando todo voy a tener el campo magnético resultante en el punto P. Eso básicamente es el principio de superposición y se utiliza ese principio para esta fórmula. Bueno, eh, después tienen otra fórmula que es el campo magnético para un conductor que transporta corriente. Vamos a demostrar esto más adelante, no se preocupen, pero vamos a demostrar. Ustedes eh, pueden usar directamente esta fórmula, no hay ningún problema, pero puede llegar a pedir su deducción, ¿sí? Bueno, ahora, si yo por ejemplo tengo un alambre que transporta corriente, ese alambre que transporta corriente me va a generar un campo magnético. Y si tengo otro alambre que también me transporta corriente, este alambre también va a generar un campo magnético. O sea, voy a tener dos campos magnéticos diferentes. Ahora, el campo magnético que me genera ¿qué produce? Produce una fuerza. Y me va a producir una fuerza en este alambre. Y viceversa, el campo que genera me va a ejercer una fuerza a este. Entonces voy a tener fuerza entre alambres paralelos, ¿sí? Y es muy fácil su deducción. Se hace el análisis que hicimos recién. Si yo tengo dos alambres, un alambre que tiene por el cual circula una intensidad de corriente I, a ver si se muestra ahí, sí, ahí voy a bajar un poco más. Si yo tengo un alambre por el cual circula una intensidad de corriente I, ¿sí?
y tengo otro alambre por el cual circula una intensidad de corriente I', el campo magnético que me va a generar este elemento de corriente, ¿sí? Por el cual circula una corriente I, va a ser este. V es igual a mu sub 0 por I sobre 2 pi por R, donde R sería la distancia entre los dos elementos de corriente, ¿sí? ¿Y de dónde sale esa fórmula? Esa fórmula vimos ya acá abajo. Ahí. Entonces es el campo magnético que me produce este conductor I. Ahora, ese campo magnético me va a producir una fuerza sobre este elemento de corriente. Y nosotros vimos en el capítulo pasado que esa fuerza es igual a la intensidad que pasa por este, eh, voy a dibujar acá abajo, por la intensidad que pasa acá por este conductor multiplicado por su longitud L y multiplicado por el campo magnético que produce esa fuerza. Entonces, si reemplazamos en esa fórmula I' por L por V, donde el campo magnético V sería este, si reemplazamos vamos a tener esta expresión que está acá. A ver si se resalta. Esta expresión que está acá. Entonces, de ahí se despeja la fuerza por unidad de longitud para dos conductores largos, paralelos y portadores de corriente. Entonces, cuando tenemos conductores infinitos, son largos, utilizamos una fuerza por unidad de longitud. O si no, si tenemos conductores de longitud definida, podemos calcular directamente la fuerza, ¿sí? Así de sencilla es su deducción, ¿sí? Y acá está algo muy importante. Dos conductores paralelos que transportan corrientes en el mismo sentido se atraen uno al otro. Entonces, si la corriente va en el mismo sentido, la fuerza es de atracción. Si se invierte el sentido de cualquiera de las corrientes, la fuerza también se invertirá, ¿sí? Dos conductores paralelos que transportan corriente en sentidos opuestos se repelen entre sí. Eso es algo muy importante para que sepan, ¿verdad? Porque suele salir sin el examen, entonces no saben si es de atracción, si es de repulsión, entonces es importante que sepan. Bueno, las fuerzas magnéticas y la definición de Ampère les voy a dejar a ustedes para que lean, ¿verdad? Eh, Adelante, algo más teórico. Vamos a continuar nosotros con el campo magnético de una espira circular de corriente, que tiene esa fórmula que está ahí y dice que es sobre el eje de una espira circular. Vamos a demostrar esto más adelante en el video, así que no se preocupen, ¿sí? Y finalmente la ley de Ampère, que es una ley que también nos va a servir para poder determinar el campo magnético de, de las fuentes del campo magnético, ¿sí? Y la ley de Ampère lo que nos dice es que la integral cerrada de línea del campo magnético escalar diferencial L es igual a mu sub 0 por la I encerrada, la intensidad de corriente encerrada por nuestra línea. Si nos vamos a la ley de Gauss, era una integral cerrada, pero era una integral cerrada de superficie. Así que no se confunda un poco con eso. Y también antes era carga encerrada dividida epsilon sub 0, ahora es mu sub 0 por intensidad de corriente encerrada. Mucha gente se confunde y hace I encerrada dividido mu sub 0. Y no es así, ¿sí? Es mu sub 0 por I encerrada. Y antes nosotros definíamos nuestra superficie gaussiana que encerraba carga. Ahora nosotros vamos a definir una línea cerrada que encierre intensidad de corriente. Vamos a ver más adelante la aplicación, ¿verdad? De esta forma. Y bueno, eso es todo. Este resumen, como ustedes saben, está disponible, ¿verdad? Van a tener todo este resumen disponible, así que no se preocupen. ¿Sí? Ahora, vamos a ir a la clase.
A ver, voy a compartir de nuevo la pantalla. Vamos de nuevo a la clase, ¿sí? De esta semana, la parte práctica. Vamos a empezar, ¿sí? Ustedes van a tener en el aula virtual, van a tener el ejercitario y van a tener también los videos, ejercicios resueltos, ¿verdad? Pero vamos a ver, que les voy a mostrar, vamos a deducir todas estas fórmulas que estuvimos viendo, ¿sí? Y vamos a empezar primero para un elemento de corriente, ¿sí? Para un alambre recto, infinitamente recto. Entonces vamos a hacer eso. Y después vamos a calcular también el de una espira circular y vamos a calcular también el de un solenoide y así, diferentes tipos de fuentes de campo magnético. Bueno, el primero que nos encontramos es encontrar el campo magnético producido por un largo conductor rector, dice, pero tiene que decir recto, portador de corriente en un punto situado a una distancia A del eje del conductor. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a tener es, a ver, vamos a tener ese dibujo, ¿sí? Tenemos nuestro conductor largo, recto, portador de corriente, que sería la línea negra. Voy a hacerlo un zoom. Tenemos esa línea negra que es nuestro conductor largo y recto. Portador de corriente, porta una corriente de intensidad I. Y nos pide calcular el campo magnético en un punto situado a una distancia A del eje del conductor. Entonces en este punto P, a una distancia A del eje del conductor, es donde tenemos que calcular el campo magnético. Bueno, y ahí vamos a analizar los elementos que podemos tener, ¿no? Para poder ir sacando relaciones. Primero que nada, vamos a aplicar la ley de Biot y Savart, ¿sí? Donde nos dice que el diferencial de campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I por diferencial L por el seno del ángulo sobre 4 pi por r cuadrado. ¿Sí? Vamos a aplicar esa fórmula donde vamos a recordarnos un poco el vector, o sea, el seno del ángulo, alfa, tita en este caso. ¿Cuál sería ese ángulo tita? Y ese ángulo tita es el ángulo entre el diferencial L y el versor R, ¿sí? Entonces, ese ángulo tita sería el que está ahí en el dibujo, ¿sí? Eso también es algo que ustedes tienen que tener bien claro y no confundirse con qué ángulo tomar, porque a veces utilizamos más esta fórmula directamente, pero hay que acordarse que ese seno de tita viene de un producto vectorial. Y ese producto vectorial es entre el diferencial L y el vector R. Si nos vamos acá y recordamos la fórmula, el seno del ángulo tita viene de ese producto vectorial. Entonces hay que acordarse que el ángulo es entre el diferencial L y nuestro vector, nuestro versor R, ¿sí? Volvemos al ejercicio. Y si nos acordamos nosotros del diferencial L, tomamos una partecita del conductor y el diferencial L tiene que tener, uy, el diferencial L tiene que tener la misma dirección y en este caso le vamos a poner nomás también el mismo sentido de nuestra intensidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos todos los elementos para poder aplicar nuestra fórmula de Biot-Savart, ¿sí? Y como es una ecuación diferencial, lo que tenemos que hacer es resolver. Tenemos que integrar ambos miembros y esto lo que tenemos que hacer siempre cuando tenemos estas integrales
es ver qué es constante y qué es variable. Vamos a ver qué es constante, ¿sí? Tenemos mu sub 0 que es constante, la intensidad que es constante, 4pi también es constante. Diferencial L obviamente es variable. Seno de tita. ¿El ángulo va a ser variable? Y la respuesta es sí, porque después vamos a tener un diferencial L acá. Y este diferencial L, a ver si me dibuja, ahí está. Ese diferencial L, su vector R va a ser este y el ángulo va a ser este. Voy a tener un ángulo mayor. Y a medida que vaya variando mi diferencial L a lo largo de mi conductor, mi tita va a variar también. Entonces, este seno de tita es variable. Y como vimos también recién, mi R va a ser variable también. Entonces, acá tenemos un problema. Tenemos tres variables y no podemos integrar de esa forma. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar relaciones para poner en dos variables en función de una o las tres variables en función de una. ¿Y cómo sacamos esas relaciones? Esas relaciones sacamos por medio de relaciones geométricas o relaciones de física, ¿verdad? En este caso, lo que podemos hacer es sacar el seno, a ver qué es igual el seno, y el seno de tita va a ser igual a sobre R, ¿verdad? A sobre R. Y si de acá despejamos R, vamos a tener que R va a ser A sobre seno de tita. Y vamos a reemplazar un poco eso, ¿sí? Vamos a reemplazar diferencial va a ser igual a la integral de mu sub 0 por i por el seno de tita por diferencial L sobre 4pi por a sobre el seno de tita y todo esto está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si desarrollamos otra vez esto, vamos a tener la siguiente expresión. Mu sub 0 por i por el seno al cubo de tita diferencial L sobre 4pi por a cuadrado. En este caso, eliminamos una de nuestras variables y tenemos ahora solamente seno y tenemos, o sea, seno de tita y tenemos también el diferencial L. Ahora tenemos que poner nosotros, em, tenemos que poner en relación tita y el diferencial L. ¿Y cómo podemos hacer eso? Otra vez, em, una relación geométrica, ¿verdad? Y lo que podemos hacer para relacionar tita con diferencial L y sin meterle a R es utilizando el tangente. El tangente de tita que va a ser igual a sobre L. Donde L sería la longitud total, no sería diferencial L, sería la longitud total L. Entonces, eh, tenemos así. Lo que vamos a hacer acá es despejar L. L va a ser igual a A por tangente de tita, por cotangente, sí. Pero nosotros tenemos diferencial L. Entonces, vamos a derivar esta ecuación, esta relación de L con tita. Y ahí vamos a tener el diferencial L. Y si nos recordamos, la derivada de cotangente de tita va a ser igual a cosecante cuadrado de tita. Entonces vamos a tener acá A por cosecante, creo que era negativo, sí. Menos A por cosecante cuadrado de tita por diferencial tita. Entonces nosotros ahí ya tenemos relacionado diferencial L y tenemos relacionado diferencial tita y tita, ¿verdad? Entonces podemos reemplazar otra vez acá y vamos a tener la siguiente ecuación. Acá ya vamos a sacar todo lo que es constante. M sub 0 por i sobre 4pi por a cuadrado por la integral de
y hacemos seno al cubo de tita y ya voy a tener, no voy a tener más nada en el numerador, pero hice mi rayita. Seno al cubo de tita por diferencial L, que es menos A por cosecante cuadrado de tita. Y esto por diferencial tita, ¿sí? Bueno, entonces ahí, si nos recordamos, tenemos una relación, tenemos ahí una relación trigonométrica entre cosecante y seno. Cosecante es 1 sobre seno, entonces vamos a tener seno al cubo de tita por 1 sobre seno cuadrado de tita. Entonces se nos va a ir simplificando esto, se nos va nuestro cosecante y acá también se va a simplificar la a. Entonces vamos a sacar así nuestras constantes por a y vamos a tener directamente seno de tita por diferencial tita. Y ahora lo que tenemos que ver es nuestros límites de integración. Es importante definir bien nuestros límites de integración. Y si vemos nuestro dibujo, nosotros podemos hacer variar tita para esta mitad y después multiplicar por 2. O podemos hacer directo ya y hacemos que varíe para todo, ¿sí? Entonces, en el infinito, acá, vamos a suponer que este es el infinito, yo voy a tener que este ángulo va a ir disminuyendo a medida que me voy hacia la izquierda. Entonces, en ese punto en el infinito, mi ángulo tita va a valer 0, ¿sí? Y después, si me voy hasta acá, mi ángulo tita va a valer 90. En este punto que está acá, mi ángulo tita va a valer pi sobre 2. Entonces, vamos a tener nuestro límite de integración de 0, este va a ser de 0 hasta b, y acá vamos a tener de 0 hasta pi sobre 2. O podemos poner directamente hasta pi. Así no multiplicamos más por 2. Porque si no vamos a tener que multiplicar por 2. ¿Sí? Vamos a hacer de 0 hasta pi. Bueno, resolvemos nosotros esta ecuación, o sea, esta integral. Voy a escribir acá al lado porque ya me voy a quedar sin espacio. Y voy a tener el campo magnético va a ser igual a. Y voy a tener mi sub 0 por i por coseno de tita ser 4a, 4pi por a. Y esto tengo que evaluar de 0 hasta pi. Y si evaluamos esto de 0 hasta pi, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener mi sub 0 por i sobre 4pi por a. Y esto vamos a multiplicar por coseno de... Y acá nosotros tenemos que coseno de 0 es 1. Y tenemos que coseno de pi es menos 1. Entonces vamos a tener menos esa ecuación. Y si tomamos el valor absoluto del campo magnético, nos sale la ecuación que vimos en el libro del Csikszentmihalyi, ¿sí? Así de sencillo. Así es de donde, así es como se obtiene, ¿verdad? Esa fórmula que vimos en el Csikszentmihalyi, ¿sí?
Esa es la demostración. No es complicado, ¿sí? Si tienen preguntas sobre la demostración, sobre este resultado, ¿verdad? Sin ningún problema, ustedes me pueden preguntar, saben que siempre les respondo. Ahora, ya saben cuál es el campo magnético para una cara puntual, ya saben cómo es el campo magnético para un elemento de corriente. Ahora vamos a ver la fórmula para eh, eh, una espira circular, ¿verdad? Para un punto en el eje de una espira circular en el interior de un solenoide y en el interior de un toroide. Bueno, para analizar la espira circular, yo ya tengo acá mi dibujo para hacer más rápido, ¿sí? Porque dibujar esto así lindito lleva su tiempo. Pero vamos a tener así, ¿sí? Este dibujo, para el caso A. Vamos a analizar, ¿sí? Así como hicimos con el elemento de corriente anterior, que era una línea recta, acá también vamos a tener que utilizar pequeños diferenciales L, ¿sí? Esos diferenciales L tienen que tener la misma dirección y en este caso yo le pongo siempre el mismo sentido también que mi intensidad I. ¿Sí? Yo tengo esta espira donde circula una intensidad I y circula así, se va así, esa intensidad I. Entonces yo voy a poner también hacia ahí, en esa dirección, mi diferencial L. Ahora, lo que hay que analizar es lo siguiente. Vamos a escribir otra vez la fórmula de Biot y Savart, de la ley de Biot y Savart. Y vamos a tener que la fórmula es la siguiente. Por I por diferencial L por R versor sobre 4pi por R cuadrado. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? El campo magnético es un vector, ¿sí? El campo magnético es un vector, por lo tanto, no siempre vamos a trabajar en un plano, ¿sí? Vamos a tener componentes en X, componentes en Y y componentes en Z, ¿sí? Así que en este caso, ¿verdad? Cuando yo tengo de esta forma, ¿verdad? Donde una espira, quiero calcular en un punto sobre su eje, ¿verdad? Donde el eje X, vamos a hacer que coincida con su eje, ¿sí? El eje X coincide con su eje. Entonces vamos a analizar cómo va a ser el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, en un punto de su eje producido por un diferencial L, ¿sí? Y vamos a ver. Tomamos este pequeño diferencial L que ya está acá dibujado. Tomamos ese pequeño diferencial L. Nosotros, ¿qué sabemos? Que el campo magnético, por esta fórmula que está acá, que se ve ahí, va a ser perpendicular a R y va a ser perpendicular al diferencial L, ¿sí? Entonces, mi diferencial L, en este caso, tiene la misma dirección que mi eje Z, ¿sí? Porque yo estoy tomando este punto en particular, solamente por eso, ¿sí? Tiene que ser perpendicular a este, pero también tiene que ser perpendicular al vector R, ¿sí? Y el vector R sería este, que me indica la distancia entre el diferencial L, entre el pequeñito diferencial, hasta el punto donde yo quiero calcular mi campo magnético. Entonces, si dibujamos mi campo magnético, tiene que ser así, en ese punto, perpendicular al diferencial L, ¿sí? Acá perpendicular. Y también tiene que ser perpendicular acá, perpendicular. Espero que se esté entendiendo el dibujo. Bueno, si nosotros este vector V trasladamos acá, casi me salieron paralelos, trasladamos ahí,
vamos a poder descomponer este vector B en sus componentes X y en su componente Y. En un punto acá, por ejemplo, si tomamos un diferencial L ahí, capaz tengamos componentes en Z también. Pero vamos a analizar nomás en este caso, ¿sí? En el caso con ese diferencial L que está ahí en negro, ¿sí? Entonces, nosotros ya tenemos sus componentes en Y y su componente en X. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la componente en X, calcular la componente en Y ahí sumar, ¿verdad?, esas componentes vectorialmente y ahí recién vamos a tener el campo magnético B, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver cómo podemos hallar esas componentes. Proyectando. ¿Y cómo vamos a proyectar? Y casualmente, este lado, ¿sí? A ver si se dibuja bien. Ese lado es perpendicular a este. Y este, voy a dejar que se saque todo nomás. Y este lado es perpendicular a este. Entonces, por geometría, cuando los lados de un ángulo son perpendiculares, ¿verdad? Entonces, estos dos ángulos son iguales. No me acuerdo cómo exactamente decía el enunciado, pero me acuerdo que en cómo se aplicaba ese enunciado, ¿sí? Entonces, eso, gracias a ese enunciado de geometría, sacamos que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, ahí podemos proyectar en su componente Y y en su componente X, nuestro campo magnético. Ahora, coincidentemente, coincidentemente, bueno, vamos a escribir primero, ¿sí? Vamos a escribir primero nuestras dos ecuaciones. Nuestro campo magnético en X va a ser esta misma expresión por diferencial L por el coseno de tita sería, creo que sí, sobre 4pi. Vamos a ver ahora el dibujo para ver si es coseno. Creo que sí era coseno. Y este va a ser seno. Entonces ahí tenemos las dos componentes. Sí, es seno y es coseno. Bueno, ahí tenemos las dos componentes en X y en Y, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular, ¿verdad? Si se fijaron, yo acá, esto ya transformé ya directamente como diferencial L y R son perpendiculares en este caso, en este punto, ¿sí? Y van a ser siempre perpendiculares. Acá son perpendiculares, entonces el seno va a ser, el seno es 1, ¿verdad? Por eso nomás ya escribí así. Bueno, em, ahora tenemos que calcular esas dos componentes. ¿Cómo calculamos esas dos componentes? Y tenemos que resolver ambas ecuaciones diferenciales. Pero acá hay algo que podemos aprovechar y es la simetría. En física 4 nosotros siempre aprovechamos la simetría, ¿sí? Nuestra espiral es simétrica. Entonces para un diferencial L acá abajo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esto, pero así. Este va a ser el campo magnético B. Ahora, voy a tener esta misma componente en X, pero voy a tener una componente en Y hacia acá, que va a tener la misma magnitud, misma dirección, pero va a ser de sentido opuesto. Entonces esas dos componentes se van a anular. Entonces, por simetría, yo puedo decir que esto es igual a 0. La componente en Y es igual a 0. Y lo mismo puedo hacer si tengo acá un diferencial
y tengo acá otro diferencial L, ¿sí? Voy a tener componentes en Z y la componente en Z hacia acá y hacia acá, a ver si me dibuja, se van a anular, ¿sí? Entonces, pueden agregar también acá, diferencial V en Z va a ser igual a 0 por simetría. Bravo. Entonces solamente tenemos este para resolver. Y vamos a resolver. Otra vez vemos que es constante, que es variable. Esto es constante, constante, constante. Y la R también es constante, ¿sí? Porque la R siempre va a ser esa distancia. Pero va a depender de X. Nosotros queremos la ecuación del campo magnético. Ay, queremos la ecuación del campo magnético para todos los puntos del eje X. Y ahí vemos que R depende de X, entonces R sí va a ser variable, ¿eh? R va a ser variable y va a depender de X. Depende de X. ¿Por qué depende de X? Porque nosotros tomamos para un punto acá, a una distancia X. Pero el enunciado nos pide para todos los puntos del eje. Para un punto acá, esa X va a ser mayor y nuestra R va a ser también mayor y va a variar. Entonces, R va a ser variable, ¿sí? Vamos a tener que poner en función de X. Em, y tita, a ver un poco. Tita sería constante. No, tita no sería constante porque depende de R. Entonces, ahí tenemos que tita tampoco es constante, es variable. Depende de R, entonces eso le hace depender de X también. Pero ahí ya tenemos ya relaciones para sacar. Tenemos que coseno de tita va a ser igual a sobre R. Y también podemos sacar que R en función a X, ¿verdad? Porque sabemos que R depende de X. R va a ser a cuadrado más X cuadrado. Entonces ahí nosotros ya vamos a tener R en función a X y coseno de tita en función a X. Bueno, entonces reemplazamos eso en nuestra ecuación. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Mu sub 0 por I por diferencial L por A sobre R, que es A cuadrado más X cuadrado. Todo esto está sobre 4pi por R cuadrado, que va a ser A cuadrado más X cuadrado. Ahora, nosotros tenemos diferencial L. Y X no depende de diferencial R. Entonces, todo eso va a salir fuera de nuestra integral. Y vamos a tener lo siguiente. Nuestro campo magnético va a ser igual a mu sub 0 por I por A sobre 4pi A cuadrado más X cuadrado a la 3 medios por diferencial L. Y diferencial L va a variar de 0 hasta 2pi por radio. La integral de diferencial L es L. ¿Y cuál es el valor de L? Es el perímetro de nuestro anillo. Entonces vamos a tener que va a ser 2pi por radio. Y si resolvemos, vamos a tener la siguiente expresión, que va a ser mu sub 0 por I por A cuadrado sobre 2 por A al cuadrado más X cuadrado a la 3 medios. Y esa es la ecuación que vimos hace rato en el Sears, ¿sí? Así es como se demuestra entonces para una espira. Bueno, vamos a continuar ahora en el interior de un solenoide y en el interior de un toroide. Les quiero mostrar todo eso, quiero que quede bien claro, porque con estas 4 demostraciones ustedes ya van a poder calcular cualquier tipo de fuente
de campo magnético, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver ahora ¿cómo se llama? En el interior de un solenoide. Y nosotros sabemos, vamos a ser más rápido, ¿sí? Ahí, vamos a ser más rápido. Nosotros sabemos que un solenoide es así. Para el interior de un solenoide. Y en este solenoide, ¿cómo circula la corriente? Y circula acá. Circula acá. Va a venir por acá. Sube ahí. Acá baja. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Así se va la corriente, ¿sí? Tienen que imaginarse eso en 3D, ¿sí? Bueno, con esto ya creo que queda claro. Bueno, tenemos nosotros nuestro solenoide. Vamos a decir que tiene una longitud L. Y lo que vamos a hacer para poder deducir em, el campo magnético en el interior de este solenoide va a ser aplicar la ley de Ampere, que nos dice que la integral cerrada de la línea de el campo magnético escalar el diferencial L es igual a μ sub 0 por I encerrado. Bueno, entonces, así como en la ley de Gauss nosotros definíamos nuestra superficie cerrada, acá tenemos que definir nuestra línea cerrada. ¿Cómo definimos eso? Y tenemos que ver qué encerrar, o sea, qué intensidad de corriente encerrar. Vamos a poner acá que esto tiene n vueltas. Va a ser bien genérico. Bueno, si yo, por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo más. Tomo esa como mi línea cerrada. La intensidad que cierra esto, vamos a hacer un corte. A ver cómo puedo dibujar. Voy a dibujar el eje del solenoide, ¿sí? Si vemos la intensidad de corriente que viene por acá, ¿sí? Entra acá. En este punto, acá arriba, está siendo entrante. Y acá abajo, en este punto, está saliendo, ¿sí? Entonces vamos a dibujar la intensidad de corriente. Acá entra, 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 entra y entra. Y por abajo sale. La intensidad de corriente viene acá y entra. Y acá abajo sale. ¿Sí? Tienen que imaginarse como si fuera que tienen este lápiz, le hacen un solenoide, ¿verdad? Envuelven este lápiz con un alambre, ¿sí? Y cortan así en un plano perpendicular. Entonces lo que ustedes van a ver es lo siguiente. Voy a dibujar mejor otra para que se vea mejor. Y esto ya es un dibujo con zoom, vamos a decir. Esto sería el cable. Esto sería esta parte que está acá. Estas partes son esto. Después van a, van a ver de esta forma. Voy a dibujar con esa espiral. No, sería... a ver, sí, sí sería. Entra, sale. Este sería un corte. Voy a dibujar así, en línea rayada, para que se entienda que se cortó ahí, ¿sí? Y la intensidad de corriente viene acá. Voy a dibujar con uno más grueso.
La intensidad de corriente viene acá, ¿sí? Va a entrar acá, se va a ir hacia acá y acá sale. Después entra acá, se va a ir por el solenoide y acá sale. Y después se va hacia acá. Esa es la intensidad. Es el recorrido que hace la intensidad. ¿Sí? Imagínense esto en 3D. ¿Sí? Quiero que, no sé, agarren y prendan su imaginación al 100% y se imaginen esto en 3D. ¿Sí? ¿Por qué le estoy haciendo este dibujo? Imagínense que eso en rojo es nuestra línea cerrada. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros acá? Vamos a tener una corriente entrante, corriente entrante, corriente entrante, corriente entrante, corriente entrante, corriente entrante, corriente entrante. Que fue esto que dibujamos acá, ¿sí? Y acá abajo vamos a tener todo saliente, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Las corrientes que son entrantes, yo le pongo positivo. Y las que son salientes, le ponemos negativo, ¿sí? Entonces, si tenemos n vueltas, voy a tener n intensidades entrantes. Y voy a tener n intensidades salientes. Ahora, la I encerrada va a ser igual I entrantes menos I salientes. ¿Sí? O pueden ser también I saliente menos I entrante. No importa eso, si ustedes definen el signo. Ahora, si voy a tener N I entrantes y voy a tener N I salientes, entonces esta I encerrada va a ser 0. ¿Por qué? Porque I entrante va a ser N veces I. E I saliente va a ser N veces I también. Entonces mi carga encerrada va a ser 0. Entonces esto que yo dibujé acá en rojo no es una buena línea cerrada. Una buena línea cerrada sería la siguiente. Tomamos acá, hacia arriba, así. Entonces, ¿qué tenemos ahí? I entrantes igual a N por I. I salientes no hay. Esto es igual a 0. Entonces, la I encerrada, ¿qué va a ser igual? La I encerrada va a ser igual a N veces I. ¿Sí? Donde N es el número de vueltas. Entonces ahí tenemos ya la N encerrada. Espero que, espero que se haya entendido. Si tienen dudas sobre este ejercicio, pregúntenme nomás otra vez. ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es em, ir calculando la integral cerrada de línea. Y vamos a tener eh, 4 segmentos. A, B, B, C, C, D y AD. Tenemos esas 4 líneas, ¿sí? Entonces vamos a tener acá una sumatoria de nuestra integral, que va a ser igual a B por DL de A B más cerrada de B por DL de B a C más la integral cerrada de B por DL de C a D más la integral cerrada de B DL de D a. Y esto va a ser igual a mu sub 0 por I encerrada. Ahora, yo les quiero decir que este diferencial L es 1, este diferencial L es 2, este diferencial L es 3, este diferencial L es 4, y que no nos olvidemos que esto es producto escalar y que estos son vectores. Sí, no se olviden de eso. Ahora, acá viene el truco. El producto escalar es coseno del ángulo, o sea, tiene el coseno del ángulo entre B y diferencial L.
Si nos acordamos, diferencial L para AB va a ser así. Esta va a ser diferencial L. Este es diferencial L1, diferencial L2, diferencial L3 y diferencial L4. Bueno, ahora hay que analizar ahora el campo magnético y voy a dibujar eso con naranja. ¿Se acuerdan cuando hicimos para la carga puntual? La carga puntual tiene esta velocidad, entonces el pulgar apunta hacia la velocidad y estos cuatro dedos me dicen cómo es el campo magnético, ¿sí? Vamos a tratar un poco de hacer eso con cada punto acá. Cada punto acá. Imagínense que ustedes agarran el conductor, ¿sí? En este caso entrante hacia acá. Nuestro pulgar hacia la intensidad, que es la misma dirección que la velocidad, y cerramos nuestra mano, ¿sí? Ahí que vamos a tener que estos dedos nos dicen hacia dónde es el campo magnético. Y lo que sí es que el campo magnético nos sale así. Para ese punto, si es entrante, mi campo magnético va a ser así. Entonces, si yo sumo todo, voy a tener un campo magnético acá, así. Este en naranja es mi campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el campo magnético para V por diferencial L tenemos que es 180, entonces es menos 1, ¿sí? El coseno. Ahora, con diferencial L2, el ángulo es 90, entonces coseno es 0. Entonces este término es 0. Y lo mismo para L4, este término es 0, porque el coseno del ángulo es 0. Ahora, para diferencial L3, lo que se hace es que se supone que ese segmento de DC está infinitamente lejos. Entonces, como están infinitamente lejos, el campo magnético ahí es 0. Se hace esa suposición, ¿sí? Entonces directamente nos va a quedar el campo magnético por la integral cerrada de línea de L, que va a ser igual a mu sub 0 por I encerrada, donde I encerrada, si nos acordamos, es N por I. ¿Sí? Y la integral de diferencial L es directamente L. Y si acá despejamos el campo magnético, tenemos mu sub 0 por N por I sobre L. Este es el campo magnético para el interior de un solenoide. ¿Sí? Bueno, si tienen preguntas sobre este ejercicio, saben que me pueden preguntar sin ningún problema. ¿Sí? Ahora les voy a dejar esto como tarea, ¿sí? Porque ya nos estamos pasando con el tiempo. Nos estamos pasando con el tiempo. Entonces les voy a dejar esto como tarea. Les voy a hacer un planteamiento para que ustedes vean cómo se puede resolver y les voy a poner el resultado. Y los ejercicios que les quería mostrar, que este por ejemplo les quería mostrar, que es sobre, es un taller, ¿verdad? Que salió una vez. Eh, voy a resolver, así como este también, voy a resolver en videos y voy a estar publicando para que ustedes vean después de esos videos, ¿sí? Sin ningún problema les voy a pasar resuelto, porque la verdad que no estamos pasando con la hora, ¿sí? No quiero tampoco que dure demasiado. O sea, ya está durando lo demasiado, así que, bueno. El siguiente es para un toroide, ¿sí?
Tenemos un toroide y en ese toroide le vamos enrollando el alambre en verde, ¿sí? Y ese alambre, por ese alambre circula una intensidad I, ¿sí? De corriente I. Y esa intensidad viene por acá, sale por acá, entra por acá, sale por acá, y así hasta que llega acá y sale, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo que ustedes tienen que hacer es aplicar la ley de Ampere otra vez, ¿sí? Aplican otra vez la ley de Ampere. Aplican la ley de Ampere y tienen que definir su línea cerrada. Si toman esto como su línea cerrada, no están encerrados en ninguna intensidad. Ahora, acá nosotros vemos que es entrante, acá es saliente, acá es entrante, acá es saliente, acá es entrante, saliente, entrante, saliente, entrante, saliente, entrante, saliente y así sucesivamente. Entonces, si tomamos una línea cerrada así, vamos a tener el mismo caso que antes. Y entrante es igual a I saliente, entonces I encerrada es igual a cero. Entonces lo que tienen que hacer es tomar esta como su línea cerrada, ¿sí? Entonces ahí, esa es su línea cerrada, van a tener estas intensidades, las que son entrantes. Donde todos valen I y van a tener N, porque N es el número de vueltas. Entonces N por I es igual a I encerrado. Entonces ahí ustedes tienen todo definido, resuelven esa ecuación que está acá y ya le va a salir el resultado. Este resultado tiene que salirle, voy a buscar, acá está, le tiene que salir así. I sub 0 por N por I sobre 2pi por R, donde R es esto, ¿sí? Eso es R. Bueno, entonces, les dejo esto para que ustedes resuelvan. Ella tiene el resultado. Le voy a estar subiendo después en video este ejercicio que está acá y este ejercicio que está ahí. Bueno, entonces dejamos hasta acá la clase y nos encontramos para el siguiente capítulo.